Imagina esta escena, son las 8 de la mañana, el reloj marca el inicio de la jornada laboral. Apenas enciendes tu computadora y revisas tu bandeja de correos, aparece un mensaje inesperado de tu jefe. Es corto, frío y con un tono que parece más un regaño que una instrucción. Tal vez no has hecho nada malo, pero la forma en que está escrito perfora tu ánimo y te llena de frustración. Antes de que tengas tiempo de respirar, un compañero de trabajo se acerca con una sonrisa falsa y un comentario venenoso disfrazado de broma. Todo esto antes de que el día haya realmente comenzado. ¿Cuántas veces vivimos algo así en el trabajo? Momentos donde sentimos que estamos atrapados entre las exigencias de un jefe difícil y la energía tóxica de algunos compañeros. En esos instantes, nuestra mente se convierte en un campo de batalla, el orgullo herido, la rabia contenida, la ansiedad de no saber cómo responder. Y lo más común es que reaccionemos con impulsos que terminan dañándonos más que ayudándonos. Es aquí donde la filosofía estoica se convierte en una herramienta viva, práctica y sorprendentemente actual. Porque aunque nació hace más de 2000 años, en las calles de Atenas y Roma, sus principios parecen haber sido escritos para nuestros tiempos modernos, para las oficinas llenas de tensión, para los jefes que imponen miedo. Y para los compañeros que buscan protagonismo a costa de los demás. Los estoicos comprendían que la vida no era un jardín tranquilo, sino un terreno lleno de desafíos. Para ellos, cada día era una oportunidad de entrenar la mente y el carácter. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los más grandes referentes del estoicismo, lo resumía con claridad: al amanecer, debes recordar que encontrarás personas entrometidas, ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas y egoístas. Y aún así, no debes dejarte arrastrar por ellas. Esa advertencia de hace casi 2 milenios podría estar escrita hoy en la cartelera de cualquier oficina moderna. Porque no se trata de si enfrentaremos personas difíciles en el trabajo, sino de cómo lo haremos. La pregunta clave no es qué harán ellos, sino qué haremos nosotros. El estoicismo no promete eliminar a los jefes autoritarios ni a los colegas conflictivos. Lo que promete es algo más poderoso: enseñarnos a no ser esclavos de las emociones que esos comportamientos despiertan en nosotros. Nos da un escudo contra el veneno de las palabras hirientes y una brújula para no perder el rumbo cuando el ambiente se vuelve insoportable. Y aquí entra en juego la dicotomía del control, el principio más conocido de los estoicos. Nos recuerda que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. No depende de ti la actitud del jefe, ni la lengua afilada del compañero, ni las decisiones injustas de la empresa. Pero sí depende de ti cómo respondes, qué pensamientos eliges alimentar y qué emociones decides dejar crecer. Ese es el terreno donde tu libertad permanece intacta. El problema es que casi nunca reaccionamos así. Nos dejamos arrastrar. Un comentario nos amarga el día entero. Una crítica injusta nos roba el sueño. Un gesto de desprecio nos hace cuestionar nuestro valor. Como si cada palabra externa tuviera el poder de dictar nuestra paz interna. Y no tiene por qué ser así. Este recorrido que hoy iniciamos es una invitación a mirar el trabajo con otros ojos. No como un lugar donde sufres la hostilidad de otros, sino como un gimnasio donde entrenas tu carácter. Donde cada situación difícil es una pesa que fortalece tu paciencia, tu disciplina y tu serenidad. Piénsalo: un jefe que grita puede ser un maestro involuntario de autocontrol. Un compañero que critica puede ser una oportunidad para aprender a distinguir entre verdad y ruido. Un ambiente tóxico puede ser el escenario perfecto para practicar la virtud de la calma. No se trata de resignarse ni de permitir injusticias, sino de elegir la respuesta que te hace más fuerte en vez de más frágil. Quiero que durante este viaje te imagines como un aprendiz de gladiador estoico, no en un coliseo de piedra, sino en el coliseo moderno de juntas, correos electrónicos y pasillos de oficina. Cada día, cada interacción, es una prueba. Y tú decides si esa prueba te rompe o te forja. A lo largo de este guión exploraremos 9 capítulos que profundizarán en esta visión práctica. Hablaremos del campo de batalla invisible que es la mente en el trabajo, de cómo aplicar la dicotomía del control en medio de un equipo hostil, de la manera de enfrentar a jefes difíciles sin perder dignidad. Y de las estrategias para convivir con colegas tóxicos sin que su veneno te alcance.
Descubriremos el poder de la pausa antes de responder, el arte de transformar la crítica en oportunidad, y la construcción de una armadura de razón que nadie puede penetrar. También veremos cómo es posible irradiar calma en medio del caos, cambiando poco a poco la energía del ambiente sin perderte en él. Y finalmente llegaremos a la libertad interior, esa victoria silenciosa que no depende de ascensos, aplausos ni reconocimientos, sino de una mente que permanece firme aunque todo alrededor se tambalee. Este guión no es solo teoría. Está lleno de ejemplos, historias y prácticas concretas que puedes aplicar mañana mismo, en tu próxima reunión, en tu próximo intercambio con ese jefe complicado o ese compañero problemático. Así que te invito a que no escuches estas palabras como un discurso lejano, sino como un manual vivo, un recordatorio de que en ti está la capacidad de transformar tu experiencia laboral desde dentro. No necesitas esperar a que el jefe cambie ni a que el compañero mejore. El cambio más poderoso empieza en tu mente, en tu actitud, en tu capacidad de elegir la calma sobre el caos. Si alguna vez te has preguntado cómo mantener la dignidad en un ambiente hostil, cómo no permitir que una crítica injusta arruine tu día, o cómo encontrar paz aún cuando la oficina se siente como un campo minado, este recorrido es para ti. Y mientras avanzamos, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad que busca crecer en sabiduría práctica. Suscríbete a este canal y acompáñanos en esta serie de reflexiones. Porque la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en aprender a controlarnos a nosotros mismos. Hoy damos el primer paso hacia un trabajo más sereno, más consciente, más libre. El trabajo es mucho más que cumplir horarios, entregar reportes y asistir a reuniones. El verdadero desafío no está en los correos que se acumulan ni en los proyectos que parecen no terminar nunca. El verdadero desafío ocurre en un lugar mucho más sutil y, al mismo tiempo, más difícil de dominar, nuestra mente. Cada día, cuando cruzamos la puerta de la oficina, abrimos la computadora o saludamos a nuestros compañeros, entramos en un campo de batalla invisible. No hay espadas ni escudos, no hay gritos de guerra ni tambores que anuncien la lucha. Pero las batallas son reales. Son batallas contra el enojo que nos quema por dentro cuando un jefe nos habla con desprecio. Contra la ansiedad que nos paraliza antes de una presentación importante. Contra la envidia que aparece cuando otro recibe el reconocimiento que sentimos que merecemos. Los estoicos entendían bien esta dinámica. Para ellos, la vida entera era un entrenamiento. No esperaban que el mundo se volviera justo ni amable, porque sabían que no estaba en sus manos. En cambio, enfocaban todas sus energías en prepararse para enfrentar lo inevitable, personas difíciles, situaciones injustas y emociones que amenazan con dominarnos. Marco Aurelio, emperador de Roma, lo escribió en sus meditaciones: cada mañana, al despertar, recuerda que te encontrarás con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas y egoístas. Ese recordatorio no era un lamento, sino un escudo mental. Al aceptar de antemano la naturaleza del mundo y de las personas, se liberaba de la sorpresa, y con ello, de gran parte del sufrimiento. Si trasladamos esa enseñanza al mundo laboral, la escena cambia radicalmente. Imagina que, antes de abrir tu correo o entrar a tu oficina, recuerdas con calma: hoy puedo encontrarme con un jefe que me critique sin razón, con un compañero que me lance una indirecta o con un cliente que me trate con impaciencia. No lo digo para resignarte ni para llenarte de cinismo, sino para prepararte. Si esperas perfección, cada tropiezo te dolerá como un golpe inesperado. Pero si esperas dificultades, cada ataque pierde poder. El campo de batalla invisible no está en lo que otros hacen, sino en lo que tú piensas y sientes cuando ellos lo hacen. El jefe grita, esa es su acción. Pero lo que ocurre dentro de ti, la ola de rabia, la punzada de humillación, el deseo de responder con la misma violencia, ese es tu campo de batalla. Ahí es donde se decide si pierdes o ganas. Epicteto, otro gran maestro estoico, lo explicaba con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El jefe difícil no es en sí mismo la causa de tu tormento. Lo que realmente te hiere es el pensamiento que repites después: no me respeta, siempre me menosprecia, soy un fracaso porque me habló así. Esas interpretaciones son las flechas que atraviesan tu ánimo.
Por eso, el primer paso para ganar en este campo invisible es reconocer que tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Si dejas que cada palabra ajena dicte tu valor, serás como una hoja arrastrada por el viento. Pero si aprendes a observar tus pensamientos, a cuestionarlos y a elegir cuáles alimentar, te conviertes en dueño de tu paz interior. Vamos a imaginar una situación concreta. Estás en una reunión. Tu jefe interrumpe tu exposición y dice en voz alta, esto no tiene sentido. Toda la sala te mira. Tu cara se enciende, tu corazón late con fuerza. En ese instante, tu mente lanza 1000 pensamientos, me está humillando, todos creen que soy incompetente, voy a perder mi credibilidad. Esa avalancha mental es la verdadera batalla. Un estoico en tu lugar se haría una pregunta diferente, ¿qué depende de mí en este momento? No depende de mí el tono con el que mi jefe me habló. No depende de mí lo que los demás piensen en este instante. Si depende de mí mantener la calma, escuchar con atención y responder de manera racional. Si depende de mí no dejar que una frase destruya mi serenidad. Alguien podría pensar, pero eso es muy difícil. Y sí, lo es. Por eso los estoicos hablaban de la vida como un entrenamiento. Nadie espera que un guerrero gane la primera batalla sin haberse preparado. Lo mismo ocurre con la mente. Requiere práctica diaria. Requiere recordar, una y otra vez, que las armas más poderosas de tus compañeros y jefes no son sus palabras ni sus gestos, sino tu reacción frente a ellos. La oficina entonces deja de ser solo un espacio de trabajo y se convierte en un gimnasio mental. Cada interrupción, cada crítica, cada mirada de desprecio, se transforma en una pesa que fortalece tus músculos internos. ¿Doloroso? Sí. Pero, como el ejercicio físico, cada esfuerzo construye resistencia. El campo de batalla invisible también nos recuerda que no podemos librar la guerra con armas externas. Responder con gritos a un grito, con chisme a un chisme, con veneno a un veneno, no nos da la victoria. Solo prolonga la guerra y nos convierte en lo mismo que criticamos. La verdadera victoria es interior, mantenernos firmes, no permitir que los demás decidan por nosotros qué emociones merecen crecer en nuestro corazón. Pensemos en otro ejemplo, un compañero de trabajo hace un comentario sarcástico sobre ti en voz alta. Todos ríen. Lo fácil sería responder con otro comentario hiriente o guardar rencor. Lo difícil, lo estoico, sería reconocer que ese comentario no cambia tu valor ni tu capacidad. Es simplemente aire que vibra en una sala. Y entonces eliges responder con calma, con dignidad o incluso con silencio. Porque no necesitas rebajarte al mismo nivel para demostrar tu fuerza. Esta no es una invitación a ser pasivo o sumiso. Al contrario, es una invitación a ser fuerte de la manera más profunda. La pasividad es dejar que los demás te definan. La fuerza estoica es actuar desde la razón y la virtud, no desde la ira o el resentimiento. Al comprender que el trabajo es un campo de entrenamiento interior, dejas de esperar que las condiciones externas sean perfectas. Aceptas que habrá injusticias, comentarios tóxicos y decisiones arbitrarias. Y en lugar de gastar energía en desear que todo cambie, inviertes tu energía en cambiar la única cosa que siempre está en tus manos, tu respuesta. Este es el verdadero campo de batalla, no afuera, sino adentro. Y quien aprende a vencer ahí, ya no es esclavo de jefes difíciles ni de colegas tóxicos. Puede trabajar con dignidad, incluso en medio del caos. Puede mantener la paz interior, incluso cuando alrededor todo se derrumba. Este primer capítulo es, entonces, una invitación a cambiar la perspectiva. No veas más a tu trabajo como una prisión donde otros deciden tu ánimo. Velo como un gimnasio mental donde cada día entrenas la serenidad, la disciplina y la libertad interior. El campo de batalla invisible es duro, pero también es el lugar donde se forjan los más grandes guerreros del espíritu. Y tú puedes ser uno de ellos. Imagina que llegas a la oficina y, apenas tomas asiento, recibes un mensaje inesperado, el proyecto en el que invertiste semanas ha sido rechazado. No importa cuánto esfuerzo pusiste, no importan las horas extra ni la dedicación. La decisión se tomó sin consultarte y ahora sientes que todo fue en vano. En ese instante, la frustración te invade como una ola imparable.
¿Qué haces? Los estoicos nos ofrecen una herramienta poderosa para enfrentar momentos como este, la dicotomía del control. Esta idea central, enseñada por Epicteto, es simple pero profunda. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Reconocer esa diferencia es la clave para la libertad interior. En el trabajo, muchas veces vivimos como si todo dependiera de nosotros. Nos desgastamos intentando controlar la actitud del jefe, el reconocimiento de los compañeros, las decisiones de la empresa o incluso la percepción que otros tienen de nuestro desempeño. Pero la verdad es que la mayoría de estas cosas están fuera de nuestro control. Lo que sí depende de nosotros es nuestra actitud, nuestra disciplina, nuestra respuesta ante lo que ocurre. Esa es la parte del terreno que podemos cultivar. Todo lo demás, por más que lo deseemos, no está en nuestras manos. Epicteto lo decía con claridad, algunas cosas están bajo nuestro poder, como nuestras opiniones, deseos, elecciones y acciones, otras no lo están, como el cuerpo, la reputación, las riquezas o las decisiones de otros. Cuando intentamos controlar lo que no depende de nosotros, nos condenamos a la frustración. Pero cuando nos enfocamos en lo que sí depende de nosotros, encontramos serenidad incluso en medio del caos. Llevemos esto a ejemplos concretos de la vida laboral. Un jefe te critica en público. No depende de ti el tono que él usa ni las palabras que elige. Lo que depende de ti es cómo decides interpretar esa crítica, si la conviertes en una daga que hiere tu autoestima o en un ruido externo que eliges no absorber. Un compañero difunde un rumor sobre ti. No depende de ti detener la lengua ajena. Lo que depende de ti es tu integridad, tu comportamiento diario, tu decisión de no responder con la misma moneda. Un ascenso se le da a alguien más. No depende de ti la decisión final de los superiores. Lo que depende de ti es seguir desarrollando tus habilidades, tu carácter y tu capacidad de aportar valor sin amargura. La dicotomía del control no significa indiferencia ni resignación. No se trata de encogerse de hombros y aceptar todo con pasividad. Se trata de enfocar la energía en el lugar correcto. Si algo depende de ti, actúa con todas tus fuerzas. Si no depende de ti, suéltalo. Porque insistir en controlar lo incontrolable es como intentar detener la lluvia con las manos, solo te mojas más y pierdes energía. Piensa en cuánta energía pierdes al repetir en tu mente conversaciones pasadas, debí haber dicho esto, no debió hablarme así, seguro piensan que soy incompetente. Ninguna de esas frases cambia lo que ya ocurrió. Son cadenas invisibles que te atan al pasado. Y, mientras las arrastras, pierdes la oportunidad de concentrarte en lo que sí está en tu poder, mejorar tu presentación, cultivar tu calma, trabajar en tu disciplina. Los estoicos practicaban un ejercicio mental muy útil. Antes de actuar, se preguntaban a sí mismos, ¿esto depende de mí o no? Esa simple pregunta, repetida una y otra vez, se convierte en un filtro que protege la mente. Imagina estar en medio de una reunión tensa y preguntarte en silencio, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúo. Si es no, dejo ir. Esa claridad cambia por completo tu forma de vivir el trabajo. Un ejemplo práctico, recibes un correo agresivo de un cliente. Tu impulso es responder enojado, con la misma energía. Pero te detienes un instante y aplicas el filtro estoico. ¿Depende de mí el tono con el que me escribió? No. ¿Depende de mí mi respuesta? Sí. Entonces enfocas toda tu energía en redactar un mensaje claro, firme y respetuoso. Tal vez no cambie al cliente, pero sí cambia tu día y tu paz interior. Otro ejemplo, tu jefe decide cambiar de rumbo un proyecto en el que ya trabajaste horas. No depende de ti su decisión. Sí depende de ti adaptarte, reorganizar tu plan y demostrar flexibilidad. Eso, además, fortalece tu carácter y muestra profesionalismo, aunque por dentro sientas incomodidad. El gran error es confundir lo que deseamos con lo que controlamos. Deseamos respeto, reconocimiento, justicia. Y aunque son legítimos, no siempre dependen de nosotros. Lo que sí está en nuestro poder es vivir con respeto, actuar con excelencia y mantenernos justos en nuestras decisiones. Lo demás, aunque duela, pertenece al terreno de lo incontrolable. La dicotomía del control, aplicada al trabajo,
nos enseña a ahorrar energía. Nos invita a dejar de luchar contra molinos de viento y a enfocar la fuerza en los espacios donde sí podemos generar impacto. Es como si tuviéramos dos círculos frente a nosotros, uno pequeño, que representa lo que depende de ti, y uno grande, que representa todo lo demás. La sabiduría está en habitar el círculo pequeño con total compromiso y aceptar el círculo grande con serenidad. La práctica diaria es esencial. Cada mañana, antes de iniciar tu jornada, puedes hacer un ejercicio estoico sencillo. Escribe en un papel 3 cosas que dependen de ti en el día y 3 cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, depende de mí ser puntual en la reunión, mantener la calma en las conversaciones difíciles, entregar mi parte del informe. No depende de mí si otros llegan tarde, si mi jefe aprueba mis ideas, si un compañero me reconoce. Este ejercicio, repetido, se convierte en un hábito que aclara la mente y reduce la frustración. Porque cuando ocurre algo inesperado, ya tienes el filtro listo para usar. La libertad que trae esta práctica es inmensa. Un jefe difícil deja de ser un tirano absoluto porque entiendes que no controla tu mente. Un compañero tóxico deja de ser una amenaza constante porque sabes que solo tú decides cuánto poder le das a sus palabras. La empresa, con sus decisiones a veces arbitrarias, deja de ser una cárcel porque descubres que tu dignidad no depende de un puesto ni de un salario, sino de tu carácter. El campo laboral está lleno de incertidumbres, despidos, recortes, cambios repentinos. Pero la dicotomía del control nos recuerda que, aunque no podemos detener esas tormentas, sí podemos aprender a navegar en ellas sin hundirnos. No elegimos el viento, pero sí podemos ajustar nuestras velas. Al final, la pregunta no es cómo lograr que todo a nuestro alrededor sea perfecto. La pregunta es cómo mantenernos firmes y serenos cuando lo imperfecto nos rodea. Esa es la esencia del estoicismo aplicado al trabajo. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de un conflicto laboral, recuerda esta clave sencilla: distingue entre lo que depende de ti y lo que no. Esa distinción es tu espada y tu escudo. Es el límite entre perderte en la frustración o encontrar paz en medio del caos. Todos hemos conocido a alguien que, al escuchar la palabra jefe, inmediatamente aprieta los dientes o suspira con cansancio. No es casualidad. Un jefe difícil puede convertirse en la fuente principal de estrés en la vida laboral. No porque necesariamente tenga mala intención, sino porque su manera de comunicarse, de exigir o de tomar decisiones impacta directamente en quienes dependen de él. Pensemos en un ejemplo concreto. María trabaja en una oficina de contabilidad. Su jefe, el señor Ramírez, rara vez ofrece un reconocimiento. Cada vez que revisa un informe, encuentra un detalle para criticar. Si un error aparece, aunque mínimo, lo anuncia frente a todos. Si algo sale bien, lo da por sentado, como si fuera la obligación básica. María siente que, sin importar cuánto esfuerzo ponga, nunca será suficiente. Su autoestima se erosiona poco a poco, y llega a casa cada noche con la mente cansada y el corazón cargado. ¿Te suena familiar? Quizá tu jefe grita, quizá ignora, quizá manipula. Tal vez promete ascensos que nunca llegan, o carga sobre ti responsabilidades que deberían repartirse entre todo el equipo. Cada jefe difícil tiene su estilo, pero el efecto suele ser el mismo: ansiedad, frustración y un sentimiento de impotencia. Aquí es donde la filosofía estoica ofrece un cambio de perspectiva. Los estoicos no negaban la existencia de personas problemáticas. Al contrario, Marco Aurelio advertía cada mañana que se encontraría con gente ingrata, arrogante y egoísta. Lo importante, decía, era no dejar que su comportamiento definiera el tuyo. La primera lección es clara: tu jefe puede controlar tus horarios, tus proyectos, incluso tu salario. Pero nunca puede controlar tu mente a menos que tú se lo permitas. Su voz puede ser fuerte, pero la decisión de dejar que esa voz te robe la calma es tuya. Pongamos otro ejemplo. Imagina que tu jefe te interrumpe en medio de una presentación y dice con tono sarcástico: «Eso es obvio, ¿no pensaste algo más interesante?». La sala queda en silencio, y la vergüenza te invade. En ese instante, tu mente puede tomar dos caminos. El primero,
rumiar la humillación, repetir en tu cabeza una y otra vez la frase, sentirte incapaz y tal vez responder con enojo. El segundo, aplicar la mirada estoica, recordar que no depende de ti su comentario, pero sí depende de ti tu reacción. Respiras, continúas con serenidad y, al final, fortaleces tu resistencia interior. Epicteto lo explicaba así: si alguien te provoca, recuerda que lo que te hiere no es la acción en sí, sino tu juicio sobre ella. El jefe te criticó, ese es un hecho. Tú interpretaste que te humilló, que todos te ven como incompetente, que tu carrera está en riesgo. Ese juicio es lo que alimenta tu sufrimiento. Si cambias el juicio, cambias la experiencia. Esto no significa tolerar abusos indefinidamente. El estoicismo no es sumisión. Significa actuar desde la razón, no desde la ira. Si el jefe cruza la línea, tienes derecho a expresar tu posición, a poner límites, a buscar otro camino profesional. Pero la diferencia está en cómo lo haces, con calma, con claridad, sin permitir que la rabia controle tu voz. Los jefes difíciles, sin quererlo, se convierten en maestros involuntarios. Nos entrenan en la paciencia, en el autocontrol, en la fortaleza del carácter. Lo que podría ser una carga insoportable puede transformarse en un gimnasio del espíritu. Imagina que cada interacción con tu jefe es un entrenamiento. Sus críticas son pesas que fortalecen tu capacidad de escuchar sin quebrarte. Sus exigencias son carreras que aumentan tu resistencia. Sus silencios ante tus logros son pruebas para que aprendas a no depender de aplausos externos. Doloroso, sí. Pero, como todo entrenamiento, con el tiempo construye una fortaleza que nadie podrá arrebatarte. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es el siguiente: cada vez que tu jefe te critique, antes de reaccionar, pregúntate en silencio, ¿esto depende de mí? Si la crítica es válida, úsala para mejorar. Si no lo es, déjala caer como una piedra al agua. No necesitas cargarla. También ayuda a recordar que un jefe difícil, muchas veces, refleja sus propias luchas internas. El que grita puede estar dominado por sus miedos. El que humilla puede sentirse inseguro. El que nunca reconoce puede estar atrapado en su propia frustración. No es una justificación, pero sí una explicación que te libera de tomarlo como algo personal. Marco Aurelio decía: los hombres actúan mal porque no conocen el bien. Si alguien actúa de forma injusta, lo hace desde su ignorancia, no desde tu culpa. Esto no significa que debas quedarte en un lugar tóxico para siempre. El estoicismo no te ata a un empleo ni te pide soportar lo insoportable. Lo que sí te ofrece es claridad para decidir. Si eliges quedarte, lo haces con serenidad, sabiendo que puedes mantener tu paz interior. Si eliges irte, lo haces sin resentimiento, sabiendo que el problema no define tu valor. Un jefe difícil también nos enseña a reconocer lo que sí depende de nosotros: nuestra preparación, nuestra ética de trabajo, nuestra manera de tratar a los demás. No importa si nunca recibes un aplauso, tu virtud sigue siendo tuya. No importa si otros no reconocen tu esfuerzo, tu disciplina sigue construyendo tu carácter. En última instancia, la relación con un jefe difícil nos confronta con la pregunta más profunda del estoicismo: ¿quieres ser esclavo de las circunstancias o dueño de tu mente? Si decides ser dueño, entonces ningún grito, ninguna crítica, ninguna indiferencia podrá arrebatarte la libertad interior. Así que la próxima vez que te enfrentes a un jefe complicado, recuerda, él puede ser el escenario, pero la obra es tuya. Tú decides si interpretas el papel de víctima que se quiebra con cada palabra, o el papel de guerrero sereno que aprende de cada prueba. El jefe difícil seguirá ahí, con sus defectos y sus límites. Pero tú también estarás ahí, con tu fortaleza, tu calma y tu libertad. Y eso, al final, es lo que define la verdadera victoria. En casi cualquier lugar de trabajo hay una figura que todos conocen: el compañero que parece disfrutar sembrando rumores, el que critica en voz baja, el que sonríe por delante pero envenena por detrás. A veces no lo hace con malicia consciente, otras veces, sí. Sea como sea, su presencia crea un ambiente pesado, un aire contaminado que puede afectar incluso al más paciente. Pensemos en un ejemplo. Jorge entra a la oficina con buena disposición.
Tiene una lista clara de tareas y la intención de enfocarse. Pero apenas cruza la puerta, escucha a dos compañeros hablando en voz baja. No dicen su nombre, pero lanzan indirectas que claramente lo aluden. Más tarde, en la reunión de equipo, una de esas personas hace un comentario disfrazado de broma: bueno, si todos trabajáramos al ritmo de Jorge, los proyectos nunca acabarían. La sala ríe, y aunque él sonríe por compromiso, por dentro siente un puñal. Lo que pudo haber sido un día productivo se convierte en un tormento interno. La toxicidad en el trabajo no siempre se manifiesta en grandes explosiones de conflicto. Muchas veces es silenciosa, repetitiva, como gotas que erosionan la roca. Y el efecto acumulado es devastador: ansiedad, pérdida de motivación, desconfianza hacia el equipo. Los estoicos, aunque no hablaban de oficinas modernas, sí conocían este tipo de dinámicas humanas. Para ellos, la opinión de los demás no debía dictar nuestra paz interior. Epicteto lo decía con claridad: si alguien habla mal de ti, recuerda que lo hace según su propia visión. No es tuyo el problema, es suyo. El primer paso para enfrentar a colegas tóxicos es separar su veneno de tu identidad. Una burla no cambia quién eres. Un rumor no define tu valor. Una crítica injusta no borra tu esfuerzo. Todo eso son palabras, sonidos que viajan por el aire. Lo que realmente los convierte en puñales es tu decisión de aceptarlos como verdades. Imagina que alguien lanza una chispa. Si cae en tierra seca, prende fuego. Si cae en agua, se apaga al instante. Lo mismo ocurre con la fofoca y la toxicidad. Si tu mente está seca de inseguridad y miedo, la chispa prende y arde. Pero si tu mente está llena de la calma estoica, la chispa se apaga antes de crecer. Esto no significa que debas ignorar toda injusticia. Hay momentos en que es necesario hablar, poner límites, incluso denunciar. Pero la clave está en cómo lo haces. No desde la rabia, que solo alimenta el juego del tóxico, sino desde la razón, con palabras firmes y controladas. Porque el colega tóxico se alimenta de la reacción emocional, disfruta cuando logran que pierdas la calma. Al no darle ese poder, lo desarmas. Un ejemplo práctico. Imagina que un compañero inventa un rumor sobre ti. La tentación natural es enfrentarlo con furia o devolverle el golpe con otro rumor. Pero, al hacerlo, te rebajas a su mismo nivel y la guerra nunca termina. El camino estoico sería preguntarte: ¿depende de mí lo que él diga? No. ¿Depende de mí mi conducta, mi reputación basada en hechos, mi integridad? Sí. Entonces, en lugar de gastar energía en el rumor, refuerzas tu trabajo, tu profesionalismo, tu serenidad. Con el tiempo, las acciones hablan más fuerte que las palabras. La fofoca tiene un poder peculiar: necesita oyentes para sobrevivir. Si nadie le presta atención, muere. Por eso, otra práctica estoica es no convertirse en cómplice de la toxicidad. No repitas lo que escuchas. No alimentes la cadena. Sé un muro donde el rumor se detiene, no un canal por donde se expande. Esa decisión sencilla cambia la atmósfera de un equipo más de lo que imaginas. Marco Aurelio aconsejaba no perder el tiempo en lo que otros dicen o piensan, sino enfocarse en vivir con virtud. En la oficina, eso significa que tu energía debe dirigirse a tu trabajo, a tus valores, a tu crecimiento. Mientras otros gastan horas en criticar, tú construyes. Mientras otros inventan historias, tú generas resultados. Un colega tóxico puede ser visto como un obstáculo o como un entrenador involuntario. Si lo ves como obstáculo, cada encuentro será sufrimiento. Si lo ves como entrenador, cada interacción es una oportunidad para practicar la paciencia, la calma y la claridad. Como cuando un atleta entrena con peso extra para fortalecer sus músculos, así tu mente se fortalece al resistir el veneno sin absorberlo. Un ejercicio útil es practicar el silencio estratégico. No todo merece una respuesta. Si alguien lanza una indirecta, puedes responder con una sonrisa tranquila o incluso con ninguna palabra. El silencio, usado con sabiduría, puede ser más poderoso que 1000 explicaciones. Porque muestra que no te enganchas, que tu paz no depende de las provocaciones externas.
Al mismo tiempo, hay que recordar que un ambiente tóxico no siempre puede transformarse con la fuerza de un solo individuo. A veces, la toxicidad está tan arraigada que lo más sabio es evaluar si ese lugar es digno de tu tiempo y tu energía. El estoicismo no exige permanecer en un espacio que destruye tu dignidad. Si exige, en cambio, que no huyas por rabia o miedo, sino que decidas con calma, con claridad y con el corazón en paz. Un colega tóxico nos recuerda una lección profunda: no tenemos control sobre las bocas de los demás, pero sí sobre nuestros oídos y nuestra mente. Podemos elegir no dar entrada al veneno. Podemos decidir no permitir que sus palabras tomen raíces en nuestro interior. Piénsalo así: un rumor es como una carta escrita con tinta venenosa. Te la entregan, pero tú decides si abrirla o no. Si la dejas cerrada, nunca te envenena. Esa elección es tuya, siempre. Así que la próxima vez que escuches una burla disfrazada de chiste, un rumor disfrazado de confidencia o una crítica disfrazada de consejo, recuerda, tú eres el guardián de tu mente. Puedes dejar que esa chispa encienda un incendio, o puedes apagarla con la calma de quien sabe que el verdadero valor no se mide por las palabras ajenas, sino por la integridad vivida día a día. El veneno de la fofoca solo funciona si lo bebes. Y tú tienes el poder de negarte a hacerlo. Esa es la victoria estoica en medio de colegas tóxicos: no dejar que su oscuridad apague tu luz. Hay un instante diminuto entre lo que alguien nos dice y lo que nosotros respondemos. Ese espacio breve, casi invisible, es una de las armas más poderosas que tenemos para mantener la calma y actuar con sabiduría. Los estoicos lo sabían y lo practicaban: aprender a detenerse, aunque sea por unos segundos, antes de reaccionar. Imagina la siguiente situación. Estás en una reunión de equipo y presentas tu propuesta. Has trabajado duro, pasaste noches ajustando cada detalle. De pronto, tu jefe frunce el ceño y dice: esto no sirve, no sé en qué estabas pensando. La sala se queda en silencio. El calor sube a tu cara, tu corazón late rápido y sientes el impulso de responder con enojo, de defenderte con palabras duras. Ese es el instante decisivo. Si reaccionas sin pausa, la rabia se convierte en tu voz. Tal vez digas algo de lo que luego te arrepientas. Tal vez tu jefe use tu reacción como prueba de que no sabes manejar la presión. Pero si logras detenerte, aunque sea unos segundos, ganas un poder inmenso: la capacidad de elegir tu respuesta. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos alteran, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Y esa interpretación ocurre precisamente en el espacio de la pausa. Ahí decides si lo que escuchaste es un ataque mortal o simplemente una opinión ajena que puedes tomar o dejar. La pausa no es debilidad. Al contrario, es la mayor demostración de fortaleza. Requiere dominar el impulso natural de devolver golpe por golpe. Requiere la disciplina de no dejar que la emoción se convierta en acción automática. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Un compañero hace un comentario sarcástico: claro, como tú siempre llegas tarde, seguro ya no importa si el informe también lo entregas tarde. El impulso inmediato podría ser contestar con otra burla o levantar la voz para defenderte. Pero si haces una pausa, respiras y observas la situación, descubres que no necesitas reaccionar con la misma moneda. Tal vez respondes con calma: el informe estará a tiempo. Tal vez decides no responder en absoluto. La diferencia está en que tú elegiste, no la emoción. Los estoicos veían la mente como un jinete que debe controlar al caballo de las pasiones. La pausa es el momento en que el jinete toma las riendas antes de que el caballo corra desbocado. Sin esa pausa, somos arrastrados por la furia, la vergüenza o el miedo. Con ella, dirigimos el rumbo. ¿Cómo se practica la pausa en el trabajo? Una técnica sencilla es entrenar la respiración. Cuando sientas que alguien te provoca, antes de hablar, respira profundo 3 veces. Ese pequeño gesto engañosamente simple le da tiempo a tu mente para calmarse y recuperar claridad. En esos segundos, las palabras hirientes pierden parte de su filo. Otra práctica estoica es la visualización anticipada. Antes de comenzar tu jornada, imagina posibles provocaciones: un jefe que te critica, un compañero que te interrumpe, un cliente que te presiona. Visualiza cómo harías una pausa antes de responder,
cómo respiras y eliges palabras tranquilas. Al ensayar mentalmente la reacción, cuando llegue el momento real, ya estarás preparado. Marco Aurelio escribía para sí mismo: sé como la roca contra la que las olas rompen sin descanso, y ella permanece firme. La pausa es esa roca. El agua golpea, ruge, salpica, pero la roca no responde con violencia, simplemente se mantiene firme. Así puede ser tú en medio del trabajo, el colega tóxico grita, el jefe critica, y tú, en lugar de reaccionar de inmediato, eliges permanecer en calma. Un aspecto importante es entender que la pausa no solo protege a los demás de tu reacción, también te protege a ti. Cuando reaccionamos impulsivamente, cargamos con consecuencias que nos persiguen. Una palabra mal dicha puede arruinar una relación profesional. Un gesto de enojo puede convertirse en etiqueta que te acompañe por años. La pausa te salva de esas cadenas. No siempre será fácil. A veces la provocación toca fibras profundas, tu orgullo, tu esfuerzo, tu valor. En esos momentos, la pausa puede sentirse imposible. Pero justo ahí está el verdadero entrenamiento. Como un atleta que aumenta el peso de su carga para fortalecer los músculos, tú fortaleces tu carácter al practicar la pausa en las situaciones más duras. Veámoslo en otro ejemplo. Estás en tu escritorio, concentrado, y de pronto un correo entra con el asunto, urgente. Lo abres y lees palabras duras, casi ofensivas, de un cliente enojado. Tu impulso es escribir de inmediato, defenderte, aclarar con un tono igualmente agresivo. Pero decides hacer una pausa. Cierras los ojos, respiras y pospones la respuesta 10 minutos. En ese tiempo, tu enojo baja y tu mente se aclara. Cuando finalmente escribes, tu mensaje es firme, pero respetuoso. El cliente, sorprendido por tu calma, termina colaborando. Esa victoria fue posible gracias a la pausa. El poder de la pausa también transforma las dinámicas del equipo. Cuando alguien acostumbrado a provocar descubre que no consigue reacción de tu parte, poco a poco pierde interés. La toxicidad se alimenta de confrontación, sin ella, se debilita. Con tu ejemplo, incluso otros compañeros pueden aprender a no engancharse. La pausa no significa guardar silencio para siempre. A veces sí debes responder, poner límites, defender una idea. Pero al hacerlo desde la calma, tus palabras tienen más peso. No es lo mismo decir, no estoy de acuerdo con rabia, que decirlo con serenidad. La primera reacción genera defensas, la segunda genera respeto. Un consejo práctico: crea tu frase de pausa. Puede ser algo sencillo que repitas mentalmente cada vez que te provoquen. Algo como, no necesito responder ahora, o esto no define quién soy. Esa frase se convierte en tu ancla, tu recordatorio de que tienes el poder de elegir. Con el tiempo, descubrirás que la pausa no solo mejora tu vida laboral, también tu vida personal. En casa, con tu familia, en la calle, en el tráfico. Cada situación difícil se vuelve más ligera cuando sabes que no estás obligado a reaccionar de inmediato. Al final, la pausa es el arte de recuperar tu libertad. Porque mientras reacciones impulsivamente, eres esclavo de las emociones ajenas. Pero cuando te das espacio para elegir, te conviertes en dueño de ti mismo. Así que la próxima vez que un jefe difícil o un colega tóxico intente sacarte de tu centro, recuerda, entre lo que ellos hacen y lo que tú respondes, existe un instante diminuto. Ese instante es tu escudo, tu fuerza, tu libertad. Haz de la pausa tu aliada, y verás cómo hasta los momentos más tensos pierden el poder de dominarte. La crítica, justa o injusta, es una de las experiencias más comunes en el trabajo. Pocas cosas hieren tanto como escuchar que tu esfuerzo no fue suficiente, que tu proyecto tiene errores o que tus ideas no convencen. Y, sin embargo, pocas cosas tienen tanto poder para moldear nuestro carácter si aprendemos a verlas con ojos estoicos. Imagina a Laura, una joven arquitecta que dedica semanas a diseñar una propuesta para un nuevo edificio. Llega a la reunión con los directivos y, después de su exposición, uno de ellos dice en voz seca: esto es poco realista, parece trabajo de principiante. Laura siente que el mundo se derrumba.
Su mente repite una y otra vez esas palabras, trabajo de principiante. Esa crítica la persigue todo el día, le roba el sueño, le hace cuestionar su talento. ¿Te ha pasado algo parecido? A todos nos ocurre. Un comentario negativo tiene la capacidad de pesar más que 10 elogios. Nuestro cerebro parece estar programado para aferrarse al dolor. Pero el estoicismo nos invita a hacer algo diferente, usar la crítica como un espejo, no como una sentencia. Epicteto decía que cuando alguien nos critica, debemos preguntarnos si lo que dice es cierto. Si lo es, entonces la crítica es un regalo disfrazado, una oportunidad de mejorar. Si no lo es, entonces no tiene poder sobre nosotros. Porque las palabras falsas no cambian la realidad, solo revelan la visión del otro. La primera lección, entonces, es separar la crítica de la interpretación. Una frase como esto no sirve puede ser vista como una humillación personal o como una señal de que hay algo que mejorar. La diferencia está en el lente con el que la miras. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía a sí mismo que los juicios ajenos no definen su valor. Si alguien decía que él era injusto, lo importante no era la acusación, sino preguntarse honestamente, ¿soy injusto? Si la respuesta era sí, debía corregirse. Si la respuesta era no, podía seguir adelante con serenidad. En el trabajo, esto significa que cada crítica es una bifurcación. Puedes dejar que te hunda en la autocompasión, o puedes usarla como material para tu crecimiento. La primera opción te hace esclavo de la opinión ajena. La segunda te convierte en dueño de tu desarrollo. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que tu jefe te dice, tu presentación fue confusa. Si reaccionas con enojo, pensarás, siempre me critica, no me valora. Si reaccionas con miedo, pensarás, soy un fracaso, nunca lo haré bien. Pero si aplicas la mirada estoica, puedes pensar, ¿fue realmente confusa? ¿Hubo algo que pude explicar mejor? Si sí, aprendo y mejoro. Si no, dejo pasar el comentario sin cargarlo en mi corazón. No todas las críticas son justas ni bien intencionadas. Algunos compañeros usan la crítica como arma para humillar o sobresalir. En esos casos, el reto es mayor. Pero incluso entonces hay un espacio de oportunidad. La oportunidad de practicar la paciencia, de ejercitar la calma, de demostrar que tu valor no depende de una frase hiriente. Imagina que alguien dice, tú nunca aportas nada en las reuniones. Puede ser injusto, puede ser falso. Pero ahí tienes dos opciones. La primera, engancharte, responder con sarcasmo o enojo. La segunda, observar, evaluar si hay algo de verdad y, si no lo hay, dejar que las palabras se desvanezcan en el aire. Esa segunda opción es la práctica estoica, no dejar que el veneno penetre en tu interior. Los estoicos hablaban de usar las adversidades como materia prima para la virtud. La crítica es exactamente eso. Una adversidad que puede convertirse en ejercicio de humildad y autoconocimiento. Porque, al final, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Y sin alguien que nos señale, muchas veces no los veríamos. El desafío está en aprender a recibir la crítica sin que se convierta en ataque al ego. Verla como información, no como insulto. Tomar lo útil y soltar lo dañino. Como un minero que separa el oro de la piedra, nosotros separamos lo valioso de lo inútil en cada comentario que recibimos. Un ejercicio práctico: cada vez que recibas una crítica, pregúntate 3 cosas. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Hay algo que pueda aprender de esto? ¿Qué depende de mí en esta situación? Si la crítica es verdad, úsala como guía. Si no lo es, recuerda que no depende de ti la opinión ajena, y suelta. Lo que sí depende de ti siempre es tu disposición a crecer. Otra práctica es agradecer, incluso por la crítica injusta. Puede sonar extraño, pero piensa, esa crítica te da la oportunidad de fortalecer tu resistencia, de entrenar tu calma, de probarte a ti mismo que no eres esclavo de lo que dicen de ti. Marco Aurelio decía que los hombres injustos son, en cierto modo, maestros involuntarios, porque nos permiten ejercitar la virtud. Alguien podría preguntar, ¿y si la crítica es destructiva, repetitiva, hiriente? Ahí también tienes un camino: poner límites con serenidad.
El estoicismo no pide soportar abusos, sino responder con claridad y sin odio. Puedes decir, aprecio tu comentario, pero prefiero que lo hablemos en privado. O, si hay algo específico que mejorar, estoy dispuesto a escucharlo. Con esas palabras, marcas un límite sin perder la calma. Con el tiempo, aprenderás a ver la crítica como un recurso más que como un castigo. Cada comentario, justo o injusto, se convierte en una oportunidad de practicar la virtud, la humildad, la paciencia, la racionalidad. Así, incluso las palabras más duras dejan de ser obstáculos y se transforman en escalones para tu crecimiento. La crítica deja de ser un enemigo cuando decides usarla como herramienta. Y ese cambio de perspectiva es profundamente liberador. Porque ya no temes tanto a lo que otros digan, ya no buscas desesperadamente su aprobación. Simplemente tomas lo que sirve y sigues tu camino. La próxima vez que alguien te critique, recuerda esto, no estás frente a una condena, sino frente a una oportunidad. Tal vez de aprender algo nuevo. Tal vez de practicar tu calma. Tal vez de fortalecer tu carácter. La crítica es inevitable. Pero el sufrimiento que produce no lo es. Depende de ti decidir si la conviertes en una carga que te hunde o en una lección que te impulsa. Ese poder siempre está en tus manos. El mundo laboral puede sentirse como un campo lleno de flechas invisibles. Un comentario sarcástico por aquí, una crítica injusta por allá, la presión de los plazos, la comparación constante con los demás. Cada día, esas flechas vuelan hacia nosotros, y si no tenemos protección, nos hieren una y otra vez. Los estoicos hablaban de la razón como una armadura. No una armadura que evita que los ataques existan, sino una que nos protege para que esos ataques no penetren en lo más profundo de nuestro ser. Mientras otros se dejan arrastrar por la ira, la frustración o la envidia, el estoico se cubre con la claridad de la razón y permanece firme. Imagina a Carlos, un ingeniero que trabaja en una empresa de tecnología. Su jefe es impredecible, un día lo elogia, al siguiente lo ridiculiza. Sus compañeros a veces colaboran, a veces compiten. En una ocasión, durante una junta, uno de ellos dijo, Carlos nunca entrega a tiempo, siempre nos retrasa. Era mentira, pero todos guardaron silencio. Carlos sintió el impulso de defenderse gritando, pero recordó su entrenamiento estoico. Respiró, mantuvo la calma y respondió con hechos, mostró su historial de entregas. La verdad habló por él. Esa calma fue su armadura. La armadura de la razón no significa frialdad ni indiferencia. Significa elegir conscientemente qué te afecta y qué no. Significa decidir que no serás esclavo de las pasiones descontroladas, sino dueño de ti mismo. Epicteto enseñaba que los insultos solo dañan si uno los acepta. Si alguien te dice inútil, la palabra en sí no tiene poder. Se convierte en herida solo si tú le das permiso de entrar. La razón es la que decide si esa palabra cruza tu armadura o rebota en ella. Marco Aurelio lo expresaba con otra metáfora, la mente es como una fortaleza. Nadie puede entrar sin tu consentimiento. En el trabajo, esto significa que tu jefe puede hablar con dureza, tus compañeros pueden criticarte, pero solo tú decides si esas palabras entran en tu fortaleza o si permanecen afuera. ¿Cómo se construye esta armadura en la vida diaria? No basta con leer frases inspiradoras. Se construye con práctica constante. Primero, con el hábito de examinar los pensamientos. Cada vez que recibas un comentario negativo, detente y pregúntate, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Depende de mí? Si no hay verdad, no lo cargues. Si no depende de ti, suéltalo. Esa revisión constante fortalece la muralla de tu mente. Segundo, con el uso de máximas estoicas como recordatorios. Por ejemplo, la frase, no me dañan las cosas, sino mi juicio sobre ellas. Tener esa idea presente en momentos de tensión es como reforzar tu escudo en plena batalla. Tercero, con la práctica de la perspectiva. Muchas veces, lo que hoy parece un problema inmenso mañana será un recuerdo pequeño. La razón nos ayuda a ampliar la mirada y no quedar atrapados en la emoción del momento. Pensemos en otro ejemplo. Ana trabaja en ventas. Un cliente, molesto, la insulta por teléfono.
Ana podría explotar, devolver los insultos y perder la cuenta. En cambio, respira y se recuerda, no es Ana a quien insulta, es su propia frustración la que habla. Responde con calma, mantiene la relación y termina cerrando la venta. Esa capacidad de separar lo personal de lo profesional es la armadura de la razón en acción. No se trata de aguantar todo en silencio. La razón también nos guía para poner límites. Pero nos enseña a hacerlo sin odio, sin perder la compostura. Uno dicho con serenidad es más fuerte que un grito lleno de rabia. La armadura de la razón también protege contra un enemigo silencioso, la autoexigencia desmedida. Muchos profesionales se hieren a sí mismos más que cualquier jefe o compañero. Se castigan por cada error, se comparan sin descanso, se exigen perfección imposible. La razón recuerda que equivocarse es parte de ser humano, que el valor de una persona no depende de un resultado aislado, y que la excelencia se construye con paciencia, no con látigos internos. Otra manera de reforzar la armadura es cultivar la indiferencia selectiva. No todo merece tu atención. No toda crítica necesita respuesta. No toda mirada debe interpretarse como un juicio. La razón te ayuda a elegir en qué gastar tu energía. Sin esa selección, terminas agotado, como un soldado que intenta luchar todas las batallas a la vez. Un ejercicio práctico: cuando algo te moleste en el trabajo, escribe en un papel 3 posibles interpretaciones. Por ejemplo, si tu jefe no te saludó en la mañana, puedes pensar: está enojado conmigo. Está preocupado por sus propios asuntos. Simplemente no me vio. La razón te muestra que no tienes pruebas de la primera interpretación. Entonces, ¿para qué sufrir por ella? Ese simple ejercicio debilita la flecha antes de que atraviese tu armadura. La fuerza de esta armadura no está en eliminar las emociones, sino en darle su lugar correcto. Sentir enojo o tristeza no es malo, lo dañino es dejar que esas emociones gobiernen nuestras acciones. La razón no mata el corazón, lo guía. Pensemos en un tercer ejemplo. Durante una junta, un compañero interrumpe a Sofía cada vez que intenta hablar. Ella podría enojarse y callar. Pero decide aplicar su armadura. Espera, toma la palabra con firmeza y dice: permíteme terminar mi idea. No grita, no se rebaja, pero tampoco se deja pisar. La razón la protegió y, al mismo tiempo, le permitió actuar con dignidad. El trabajo es un lugar donde las emociones siempre estarán presentes. Pero si llevas puesta tu armadura de razón, cada día se convierte en un entrenamiento, no en una guerra perdida. Con el tiempo, notarás algo curioso: los ataques externos seguirán existiendo, pero ya no te afectan igual. Como un soldado experimentado que escucha el estruendo de la batalla sin perder la calma, tú también podrás caminar entre críticas y presiones sin que tu mente se tambalee. Esa es la verdadera libertad que ofrece el estoicismo. No la de vivir en un mundo sin problemas, sino la de caminar por ese mundo con una armadura interior que nada ni nadie puede perforar. Así que la próxima vez que sientas que las flechas del trabajo vuelan hacia ti, recuerda, tu razón es tu escudo. Afírmala, practícala, úsala. Y verás cómo, poco a poco, descubres que lo que antes te hería ahora solo rebota y cae al suelo sin poder. Cuando pensamos en el ambiente laboral, solemos describirlo como algo externo: el clima que se respira en la oficina, la actitud de los jefes, la cooperación o rivalidad de los compañeros. Y aunque es cierto que esos factores influyen, los estoicos nos invitan a mirar más profundo. El ambiente también se transforma desde adentro, con nuestras actitudes, con nuestra manera de responder, con la energía que decidimos aportar. Imagina a Daniel, un joven analista que trabaja en un equipo lleno de tensiones. Sus compañeros se quejan constantemente, cada junta se convierte en un festival de críticas y el jefe rara vez reconoce algo positivo. Al principio, Daniel se dejaba arrastrar por ese río de negatividad, se quejaba junto con los demás, hablaba mal del jefe en los pasillos y volvía a casa agotado. Pero un día recordó una enseñanza estoica: la mejor venganza es no parecerse a quien te hace daño. Decidió probar algo distinto. En la siguiente junta, cuando todos empezaron a hablar mal del proyecto, él fue el único que dijo: podemos mejorarlo de esta forma. Al inicio,
lo miraron con incredulidad, incluso con burla. Pero con el tiempo, algunos compañeros empezaron a imitar su actitud. Sin gritar, sin sermonear, solo con el ejemplo, Daniel cambió la atmósfera. No transformó a todos, pero sí encendió una chispa que antes no existía. Eso es lo que significa transformar el ambiente sin perderte en él. Porque el riesgo de entrar en un espacio tóxico es volverte igual, responder chisme con chisme, enojo con enojo, queja con queja. El ambiente termina moldeándote en lugar de que tú lo impactes. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar lo que irradiamos. Cada persona lleva consigo una especie de clima interior que afecta a quienes lo rodean. Un jefe ansioso puede contagiar tensión a todo el equipo. Un compañero calmado puede transmitir serenidad en medio del caos. La clave está en no absorber la negatividad como una esponja, sino en convertirte en roca firme que aporta estabilidad. Esto no significa sonreír falsamente o fingir que todo está bien. Significa mantenerte centrado, actuar con calma y recordar que tu valor no depende de la atmósfera que otros crean. Pensemos en un ejemplo concreto. En tu oficina hay un grupo que se la pasa hablando mal de los demás. Tú podrías unirte para encajar o podrías confrontarlos con enojo. Ambas opciones te atrapan. Pero hay un tercer camino: no participar, cambiar de tema o aportar un comentario constructivo. Tal vez no cambies al grupo completo, pero habrás evitado que esa energía te arrastre y, al mismo tiempo, habrás sembrado otra semilla. Marco Aurelio aconsejaba: el hombre noble se parece al médico, no se enoja con los enfermos, sino que los ayuda. Si aplicamos esa visión al trabajo, los compañeros tóxicos pueden ser vistos como enfermos de negatividad. No se trata de juzgarlos, sino de decidir no contagiarnos y, en lo posible, ofrecer un antídoto con nuestro ejemplo. Transformar el ambiente también implica cuidar lo que decimos. La lengua puede ser un arma que agrava el veneno o un puente que lo disuelve. Un comentario alentador, un reconocimiento sincero, una palabra calmada en medio de la tensión, puede cambiar el rumbo de una reunión. Quizás parezca poco, pero a largo plazo esas pequeñas acciones crean un clima distinto. Un ejercicio práctico: al final de cada día, pregúntate qué energía aportaste a tu entorno. ¿Fuiste fuente de calma o de caos? ¿De esperanza o de queja? Esa reflexión diaria te ayuda a ser consciente de tu papel en el ambiente. Porque todos, sin excepción, influimos en él. Claro, transformar el ambiente no siempre significa convertirlo en un lugar perfecto. A veces, por más que intentes, la negatividad seguirá presente. Y aquí es donde el estoicismo nos recuerda lo esencial: no te pierdas en el intento. Si tu esfuerzo por mejorar el clima termina robándote la paz, estás cayendo en otra trampa. Transformar sin perderte implica equilibrio. Dar lo mejor de ti, aportar serenidad, pero también aceptar que no está en tus manos cambiarlo todo. A veces, la mayor transformación es aprender a vivir en paz incluso en medio de la tormenta. Un ejemplo: trabajas en una empresa donde la queja es constante. Tú decides mantener una actitud distinta, pero, a pesar de tus esfuerzos, el ambiente no cambia mucho. Podrías frustrarte y caer en el mismo juego, o podrías aceptar que tu responsabilidad es sembrar, no controlar la cosecha. Tal vez tu impacto no se vea en todo el equipo, pero sí en tu propio corazón y en las pocas personas que logras inspirar. El equilibrio también significa saber cuándo retirarse. El estoicismo no exige permanecer en un lugar destructivo para siempre. Si un ambiente laboral te desgasta al punto de enfermarte, puedes elegir salir, pero con la cabeza en alto, sin rencor, sabiendo que diste lo mejor de ti. Esa decisión, tomada desde la razón y no desde la rabia, también es una forma de no perderte. La verdadera transformación comienza en lo pequeño. Una sonrisa sincera en medio de un día tenso. Un reconocimiento honesto a un compañero que trabajó bien. Una respuesta calmada en lugar de un grito. Esos gestos parecen insignificantes, pero son como gotas que, con el tiempo, cambian la marea. El ambiente laboral siempre será una mezcla de luces y sombras. Habrá colegas generosos y otros envidiosos, habrá momentos de cooperación y de conflicto. No podemos elegir todo lo que pasa,
pero sí podemos elegir cómo nos posicionamos frente a ello. Y esa elección es la que marca la diferencia entre perderte en la oscuridad o ser luz en medio de ella. Así que recuerda, tu paz interior es tu tesoro más valioso. Protégela. Aporta calma, inspira con tu ejemplo, transforma lo que puedas. Y cuando no puedas cambiar el ambiente, asegúrate de que el ambiente no te cambie a ti. Esa es la verdadera victoria estoica. Cuando pensamos en libertad, solemos imaginar grandes gestos, alguien que deja un empleo opresivo, que viaja sin rumbo, que rompe cadenas visibles. Pero los estoicos tenían otra visión. Para ellos, la verdadera libertad no dependía de las circunstancias externas, sino del dominio interior. Y esa libertad también puede vivirse en el lugar menos esperado, tu trabajo. Imagina a Clara. Trabaja en una empresa donde los jefes son exigentes, los plazos apremian y los compañeros a veces compiten más de lo que colaboran. Durante años, ella vivió como prisionera de esa dinámica. Cada palabra de su jefe podía arruinarle el día. Cada mirada de un colega la llenaba de dudas. Su paz dependía por completo de lo que otros decían o hacían. Hasta que un día descubrió algo, no podía controlar la conducta de los demás, pero sí podía controlar la forma en que ella elegía responder. Ese descubrimiento fue su liberación. Clara seguía trabajando en el mismo lugar, con los mismos retos, pero su actitud era distinta. Ya no se dejaba arrastrar por el enojo, ya no vivía pendiente de la aprobación ajena. Su libertad no estaba en cambiar de empleo, sino en cambiar de mirada. Esa es la esencia de la libertad interior, comprender que, aunque el ambiente laboral esté lleno de tensiones, tu mente sigue siendo tuya. Nadie puede entrar en ella sin tu permiso. Epicteto, que fue esclavo durante parte de su vida, lo dijo con contundencia: puedes encadenar mi cuerpo, pero no mi mente. Si él, en condiciones de sometimiento extremo, podía afirmar su libertad interior, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros en una oficina moderna? La libertad interior en el trabajo comienza cuando dejas de ser esclavo de la opinión de los demás. Mientras vivas pendiente de lo que tu jefe piense, de cómo tus compañeros te juzguen o de si recibes reconocimiento constante, serás vulnerable a cada palabra y cada gesto. Pero si aprendes a valorar tu propio juicio, tu conciencia tranquila y tu esfuerzo honesto, descubres que no necesitas la validación externa para sentirte libre. Pensemos en un ejemplo. Tu jefe te ignora después de que presentaste un proyecto. Tu impulso puede ser sentirte invisible, poco valioso. Pero si recuerdas que tu valor no depende de su reconocimiento, puedes sonreír y seguir trabajando con dignidad. No necesitas su aplauso para saber quién eres. Otro ejemplo, un compañero intenta provocarte con una burla. Antes, reaccionabas con rabia, y eso te hacía sentir atrapado en un círculo de confrontación. Ahora, eliges no engancharte. Tu silencio, tu calma, tu decisión de no perder la paz, son actos de libertad. La libertad interior también implica no ser esclavo de los resultados. Muchas veces nos obsesionamos con alcanzar metas, ascensos o reconocimientos, creyendo que ahí encontraremos la satisfacción. Pero, como recordaban los estoicos, lo único que realmente depende de ti es tu esfuerzo. El resultado final tiene demasiados factores externos. Ser libre es disfrutar el proceso, trabajar con excelencia y aceptar lo que venga sin perder la serenidad. Marco Aurelio lo escribía para sí mismo: cumple tu tarea con disciplina, pero no busques recompensa fuera de ti. En el trabajo, eso significa que tu paz no puede depender de un ascenso, de un bono o de un premio. Claro que puedes aspirar a ellos, pero tu equilibrio no debe tambalearse si no llegan. La verdadera recompensa está en saber que hiciste lo correcto. Un riesgo común es confundir libertad con rebeldía. Algunos creen que ser libre en el trabajo es hacer lo que se quiera, sin obedecer reglas ni respetar jerarquías. Pero esa no es libertad, es anarquía disfrazada. La libertad interior no elimina responsabilidades, las dignifica. Porque eliges cumplir con ellas desde la conciencia, no desde la imposición. Pensemos en un ejemplo contrario. Luis, cansado de su jefe, decide que ya no le importa nada. Llega tarde, hace lo mínimo, responde con sarcasmo. Cree que eso es ser libre. Pero, en realidad,
Sigues siendo esclavo, de su enojo, de su orgullo, de la necesidad de desafiar. La libertad interior no es reaccionar contra el sistema, sino mantener la dignidad aún dentro de él. El trabajo puede convertirse en una prisión si lo ves como un lugar donde todo depende de otros. Pero puede convertirse en un campo de libertad si lo ves como un lugar donde practicas el dominio de ti mismo. Cada crítica es una oportunidad de mantener la calma. Cada injusticia es una oportunidad de elegir la serenidad. Cada desafío es una oportunidad de crecer. Un ejercicio práctico para cultivar la libertad interior es el siguiente: cada vez que sientas que algo externo amenaza tu paz, hazte la pregunta, ¿realmente depende de mí? Si no depende de ti, recuérdate que no tiene poder sobre tu libertad. Si sí depende de ti, actúa con firmeza, pero sin perder la calma. Esa práctica te recuerda, una y otra vez, que el centro de tu poder está dentro de ti. La libertad interior también cambia la manera en que influyes en otros. Un compañero que te ve mantener la calma frente a una crítica empieza a cuestionar su propia forma de reaccionar. Un jefe que descubre que no puede manipularte con gritos empieza a respetarte, aunque no lo admita. Tu ejemplo se convierte en una semilla que inspira a otros, incluso sin palabras. Con el tiempo, te das cuenta de algo revelador: la libertad interior no solo mejora tu vida laboral, también te acompaña fuera de la oficina. Lo que aprendes en el trabajo lo aplicas en casa, en la calle, en cualquier lugar. Porque la paz que construyes dentro de ti ya no depende del lugar donde estés, sino de la persona que eres. El trabajo, con toda su presión y sus desafíos, es uno de los mejores entrenadores para la libertad interior. Porque ahí, día tras día, tienes la oportunidad de poner a prueba tu capacidad de no dejarte arrastrar por lo externo. Y mientras más practiques, más fuerte se vuelve tu espíritu. Así que la próxima vez que sientas que tu jefe o tus compañeros tienen el poder de arruinar tu día, recuerda, ellos solo tienen acceso a lo externo. Lo interno sigue siendo tuyo. Tu mente, tu actitud, tu serenidad, tu libertad. Ese es tu espacio sagrado, y nadie puede arrebatártelo. La verdadera victoria en el trabajo no es el reconocimiento externo ni el ascenso rápido, sino la capacidad de salir cada día con tu dignidad intacta y tu paz interior protegida. Esa es la libertad que los estoicos nos invitan a conquistar.